Prepárate para una tormenta de emociones, un capítulo lleno de caos, sorpresas y locura, llegando a ser simplemente alucinante. Así es que vamos con la reseña del capítulo 1094 de One Piece. Primero que nada, quiero que sepas que la próxima semana no hay descanso y te prometo que para como termina este capítulo lo vas a agradecer. Dicho eso, entremos al tema. El capítulo lleva por nombre Dios Guerrero de la Ciencia, Saint Jai García Saturn. Iniciamos con las órdenes de Atlas a los pacifistas. Ella pide que ataquen a todos los marines en la isla. Teniendo en cuenta que Vegapunk es el más alto rango en la cadena de mando con la excepción del Gorosei, los pacifistas, como si fuesen obedientes marionetas, convergen en una lluvia de asedio contra los marines, hundiendo todo el lugar en un caos absoluto. Al tiempo que todo esto pasa, Vegapunk y compañía siguen descendiendo en la búsqueda de Bonney, pero como no podía ser de otra manera, Sanji le encuentra incluso desde las alturas, usando su Lady Radar. Por ridículo que parezca, la realidad es que Sanji sale disparado como una bala dejando atrás al Vegapunk, ya que parece que Bonney ha encontrado dificultades. En eso cambiamos de escenario, vemos que Bonney se relaja un poco ya que los pacifistas están otra vez de su lado. Sin embargo, esa tranquilidad es momentánea, ya que casi al instante es atacada por un vicealmirante, un hombre de apariencia ruda que empuña una vara colosal y con una concha marina en la punta. Afortunadamente la pirata es más rápida y esquiva el ataque. Aprovecha y desata un nuevo ataque llamado NDE, que por su traducción sería experiencia cercana a la muerte, con el que crea una pistola y la dispara. Al golpear hace ver visiones casi letales que atormentan a los marines, sumiéndolos en alucinaciones de su propia perdición, que los dejan fuera de combate. El vicealmirante se preocupa por sus subordinados, pero Bonney toma la oportunidad para escapar. Sin tregua ni descanso se encuentra con una nueva vicealmirante. Ella es Bluegrass, quien puede montarlo todo gracias a su fruta, y está montando sobre un pacifista, lo que termina volviendo a Bonney impotente, ya que queda prácticamente paralizada al ver el rostro de su padre, solo esperando ser golpeada de lleno con el láser del pacifista. En un giro sorprendente, Sanji desciende justo a tiempo para liberar a Bonney de su encuentro casi mortal. El peligro no es tan fácil de eludir, pues antes de que puedan hacer algo más, el anterior vicealmirante los ataca con su gran bastón de concha marina. Sanji comprende las dificultades de Bonney con los pacifistas y decide que es mejor escapar en lugar de luchar. Muy pronto se encuentran con el Vegapunk, quien los recoge pues han cumplido su misión, cambiaron las órdenes de los pacifistas y salvaron a Bonney. Solo les queda volver a la parte superior del laboratorio. Mientras el descontrol se extiende en la parte inferior de la isla, en las alturas el frenesí llega al punto más elevado con el épico enfrentamiento de Luffy contra Kizaru. El combate no ha parado ni por un segundo, dejando a ambos casi agotados. Kizaru, aprovechando su velocidad, deja impotente a Yonkou, que solo puede ver cómo Kizaru emprende la huida, pues el almirante entiende que luchar contra Yonkou le impedirá completar su misión de acabar con Vegapunk. Luffy rápidamente lo sigue, pero la velocidad de Kizaru lo pone en una situación muy difícil. Es en ese momento que incluso los más fuertes de la isla, incluido Rob Lucci, Zoro, Jinbe, Luffy, Kizaru e incluso los vicealmirantes, sienten una extraña presencia llegar. Sin previo aviso, un círculo mágico adornado con una estrella de 5 puntas y un símbolo intrigante surge en la isla de Egghead, desatando un espectáculo de fuego y relámpagos negros. No es nada menos que la llegada de Saturn. Todos los marines entran en pánico, pero rápidamente se les informa que es la llegada del miembro del Gorosei y se les advierte que nadie por debajo del rango de contraalmirante puede verlo directamente. Pero algunos marines no escuchan la advertencia y su cabeza estalla. Desde las alturas, la tripulación del Vegapunk se percata de la situación y se sorprende de la llegada de un inesperado enemigo. En ese momento, un rayo cae sobre ellos, y es que Kizaru ataca al Vegapunk, pero afortunadamente, el almirante falla su ataque, aunque destruye el camino de nubes haciendo caer el vehículo.
pero es entonces cuando Luffy por fin alcanza a Kizaru. El almirante se mofa pensando que Luffy se está quedando sin energía. Por su parte, Luffy responde con un nuevo y potente ataque llamado Gomu Gomu no Star Gun. El feroz ataque atraviesa la cabeza de Kizaru generando un deslumbrante efecto de estrellas. Este ataque es tan bestial que hace que Kizaru se quede sin palabras y solo un ligero pensamiento de que está en problemas para terminar saliendo disparado contra algunos edificios que se derrumban con el impacto. Sin embargo, Luffy también ha llegado a su límite y pierde la quinta marcha entrando en un estado debilitado mientras cae. Por otra parte, Saturn, con un esplendor sobrenatural, exhibe una forma híbrida con la mitad inferior de su cuerpo transformada en una araña, con patrones de llamas en las patas. Su presencia impone respeto y temor. Las llamas a su alrededor, junto con sus cuernos y su forma arácnida, sugieren un origen mitológico. Antes de que algo más pueda pasar, la voz de Saturn, con un eco que pareciera venir del infierno, resuena por toda la isla, ordenando a los pacifistas detenerse, creando un instante de silencio absoluto en la isla. Saturn mira a la distancia y observa a Luffy caer mientras piensa el nombre del dios del sol Nika. Es en ese momento que vemos que Atlas, Franky, Sanji, Vegapunk y Bonnie han caído precisamente a los pies de Saturn, quien tiene un mal semblante al ver que Vegapunk aún continúa con vida. Es entonces que Bonnie, recordando un torbellino de frases inquietantes sobre las memorias de su padre, en las que escucha a Vegapunk y un tercero que da un inquietante orden con respecto al destino de su padre, aprovecha ese instante de descuido de Saturn con Vegapunk para atacar audazmente al miembro del Gorosei con una espada, abriendo una profunda herida en su pecho, un acto de pura ira contra quien parece el verdadero responsable del destino de su padre. ¡Fua! Es un capítulo colmado de locura de principio a fin. Luffy y Kizaru llegan a un punto muerto en su batalla. Por favor, esperaba cualquier cosa de ese combate menos un empate. Y dejemos eso de empate muy entre comillas, ya que Kizaru puede salir en cualquier momento, aunque tuvo una escena similar al final de Rob Lucy en su última pelea contra Luffy. Pero ya que no lo vimos noqueado, dejémoslo en un quién sabe. Luego tenemos a Saturn revelando su Akuma no Mi, y lo que es más, nos muestra que ya despertó la fruta y que probablemente sea la fruta del Uchi-Oni. Después, cuando pensamos que ya no podía pasar nada más, sale Bonnie y ataca a Saturn y además logra herirlo. Si todo eso fuera poco, los demás escenarios en la isla se mueven constantemente. En especial ese panel donde sale Nami me llamó mucho la atención. Y por supuesto que haré algunos videos de todos estos temas que te acabo de mencionar. Por cierto, soy Thailand, espero que te encuentres muy bien y tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. En pantalla te dejo un video que espero te interese. Que tengas un gran día. Adiós.